Hola, buenas noches a todos. El día de hoy les voy a explicar lo que es la literatura hispanoamericana. Para iniciar con esto y responder qué es la literatura hispanoamericana, tenemos que empezar con la literatura prehispánica. Esta pues es aquella que abarca toda la literatura pues escrita antes de la llegada de los españoles a finales del siglo XIX y principios del siglo XVI. Como tal, esta literatura comprende pues tres grandes grupos lingüísticos. Tenemos el maya, el inca y el náhuatl. Las características generales de estos grupos fue el predominio de la oralidad y la tendencia del anonimato. Debemos destacar que algunos pueblos como los aztecas y mayas pues poseían una desarrollada escritura jeroglífica, mientras que los incas usaban los llamados quipú, que es un conjunto de cuerdas de diferentes colores con nudos. Cabe aclarar que normalmente eran muy pocos los que tenían como ese acceso a la escritura. Normalmente ellos se conocían, las diferentes narrativas, cuentos, o si se comunicaban era por medio de la oralidad. Entonces la escritura no era como muy usual en ese tiempo. Ahora viene algo súper importante, que son los orígenes. Pues para esto el descubrimiento y la conquista fueron llevados pues a cabo por soldados, pero hubo algunos que escribieron acerca de lo que veían o pasaban. Entonces lo que es la crónica, el diario, la carta fueron uno de los desarrollos pues literarios que utilizaron para escribir. ¿Qué pasa? Con la llegada de Cristóbal Colón, uno de los principales pues influyentes cronistas del mundo, usó el diario, que se llama diario de navegación, y las cartas pues de relación. Cristóbal Colón pues generalmente se interesa es por el hombre americano, por la naturaleza, y pues él lanzó un comentario donde indica que los indios no conocían las armas y eran dóciles y fáciles pues de cristianizar. Eso significa que los indígenas eran muy inofensivos para toda la carga que ya tenía como Europa, ¿no? Entonces eso también podemos indicar de que Cristóbal, pues a pesar de que escribía, no era un hombre de letra. Él se interesaba más en los fines prácticos, ¿sí? Entonces, para responder qué es la literatura hispanoamericana, aquí en las diapositivas encontramos que primero se incluyen todos los países donde su lengua materna es el español. Es súper importante tener esto en cuenta. Segundo, la literatura hispano comienza cuando Colón llega a América en 1492, que hizo un cambio totalmente, porque quienes estaban en Latinoamérica y América eran pues los grupos indígenas, ¿sí? Por lo tanto, ellos no tenían como su lengua materna el español. Era una lengua totalmente diferente a la que tenemos ahora. Entonces, con la llegada de Cristóbal Colón de los españoles a América, pues hubo un cambio completamente drástico pues para la cultura como tal. Continuando con las diapositivas, tenemos otro punto donde indica que cuando hablamos de la literatura hispanoamericana, engloba un sinfín de países con notables diferencias geográficas, sociales, culturales y económicas. Claramente, creo que esto es por todo el mundo, que pues cada uno de los países es totalmente diferente. Entonces vamos a encontrar una variedad de estilos en la parte de la literatura. En el siguiente punto dice, todo esto originará una notable diversidad de obras y estilos. Como ya lo había indicado, pues esto nos va a demostrar pues variedad. Continuamos con realidades hispanoamericanas. Encontramos como primer punto el mestizaje. La cultura hispano es una mezcla de lo indígena y europeo. Entonces, como ya había indicado anteriormente, quienes estaban aquí en este territorio pues eran los grupos indígenas, y llegaron los españoles, con la llegada de ellos pues hubo una diversidad como tal. Entonces tenemos una mezcla de lo que es indígena y europeo. ¿Listo?
Continuamos con la naturaleza, que pues presencia de una naturaleza grandiosa y poderosa. Algo increíble de lo que es Latinoamérica es que nos encontramos rodeadísimos de naturaleza, ¿sí? Todos los escritos de los comienzos fueron acerca de ello, de la Pachamama, de la creación. Entonces vamos a encontrar diferentes mitos sobre cómo se creó el agua, cómo se creó la tierra, ¿sí? Entonces todo va a girar en ese tiempo en la naturaleza. Y como tercer punto tenemos la injusticia social, problemas económicos e inestabilidad política. En este punto es súper esencial y hay que tener en cuenta que en ese tiempo, pues con la llegada de los españoles, los indígenas sufrieron un gran cambio. Hubo mucha represión, ¿sí? Porque ellos venían acostumbrados a que ellos estaban por encima de todos los demás. Entonces hubo una problemática, y es que, como ustedes ya sabrán, los indígenas fueron usados, ¿sí? Y saqueados por la riqueza que tenían pues en estos países. Ahora continuamos con la siguiente diapositiva, de que va a abarcar lo que son las etapas. Entonces encontramos como primer punto lo que es el colonialismo. Dice que se destaca por sus obras didácticas y por las crónicas. En esto los mayores representantes son el Inca Garcilaso de la Vega, que fue un historiador peruano quien narró las historias de los incas. Y encontramos a Fray Bartolomé de las Casas, misionero, historiador, cronista europeo. Estos dos fueron dos indígenas como tal que tuvieron como un gran impacto en la literatura. ¿Listo? Continuamos con lo que es el barroco. Entonces, en el barroco pues se destaca por el desequilibrio en la forma poética, por el uso de un estilo como torturado, por el predominio de lo estático, por el interés en lo artificial, lo dramático, y también por lo ilusorio, que eso trata de acerca de los sueños. Entonces eso también hay que recalcar, así como en la arquitectura, la literatura barroca de América se diferencia de la de España, ya que el estilo a veces pues se ve recargado de palabras, frases y composiciones narrativas. Entonces, por ejemplo, el tocotín, que es un baile azteca, ¿sí? Y esto Sor Juana Inés lo exalta en uno de sus poemas. Entonces vemos como esas características primordiales de los aborígenes, de cómo Sor Juana Inés, una gran compositora mexicana, logra usar características de su pasado para renovarlo en el presente, ¿sí? En lo que fue la etapa del barroco. Entonces encontramos los principales exponentes, que fue Pedro Calderón de la Barca, escritor español, Luis de Góngora, poeta español, y Sor Juana Inés de la Cruz, que es la mayor representante de los países hispanos. Ahora continuamos con lo que es el romanticismo. Bueno, cuando hablamos del romanticismo, pues aparecen diferentes géneros literarios, entre los cuales pues predomina la prosa narrativa. Aquí es donde nace el cuento, la crónica ya venía, pero como que se renueva la parte escrita. Encontramos la biografía literaria, los ensayos y memorias. Principalmente vamos a encontrar una cantidad de novelas. ¿Listo? En esto se enfatizó pues en la melancolía, y aquí pues está inspirada por el pesimismo, por las decepciones amorosas. Esta se caracteriza por no agregar la razón y usan las emociones por doquier. Listo, entonces más que todo el romanticismo, como dice el propio título, se encarga de todo lo de amor, todo lo romántico, todas las emociones, se encarga de la belleza. No hay realidad como tal, sino que la mujer es perfecta, el cuerpo humano es perfecto, entonces no vamos a encontrar como algo totalmente diferente.
Aquí una de las mayores exponentes es Gertrudis Gómez, que a sus 14 años se fue para España, donde escribe pues poesía lírica y novelas históricas. También encontramos a Jorge Isaac, que es un novelista colombiano con el libro destacado que fue María, y encontramos a José María Heredia. Ahora continuamos con lo que es el modernismo. Para esto hay que hacer como un corte donde el romanticismo pues echa profundas raíces y no desaparece cuando ya en Europa pues ha sido reemplazada. Ella todavía sigue ahí en las entrañas, como no se quiere despegar por completo. Entonces, ¿qué pasa? Los románticos de la segunda generación tienen que enfrentarse y luchar pues por el terreno intelectual contra las ideas de los positivistas. Los principales poetas fueron pues Rafael Pombo, que ustedes ya los conocen, y tenemos como destacados aquí a Manuel Mejía Nájera, poeta mexicano, José Asunción Silva, poeta colombiano, y uno de los mayores exponentes del mundo fue Rubén Darío, poeta nicaragüense. Encontramos el último punto, que fue el posmodernismo. Este quiere romper con las características del modernismo, se opone a la lógica y a la razón. Entonces, cuando nos referimos a este periodo, es un periodo de transición entre el modernismo y el vanguardismo, y pues algunos se refugian en lo americano, o sea, el pasado indígena, la época colonial y el criollismo. Entre esto pues encontramos a Gabriela Mistral, poeta chilena, y Alfonsina Storni, poeta argentina. Gabriela Mistral fue una de las mayores exponentes del postmodernismo.